Imagina que estás a bordo de un barco. El cielo se ha puesto negro en cuestión de minutos. Las olas ya superan la altura de un edificio de 10 pisos. Y lo más aterrador no es la tormenta, es saber que el lugar más cercano donde alguien podría rescatarte está a más de 2.700 kilómetros. Y que, aunque mandaras una señal de socorro ahora mismo, tardarían días en llegar. Eso no es una película de catástrofes. Eso es una posibilidad muy real si te aventuras en una de las regiones más hostiles, más silenciosas y más olvidadas del planeta, el sur del Océano Pacífico. Hoy vamos a descubrir por qué existe una enorme zona en los mapas de rutas marítimas y aéreas que está prácticamente vacía, sin barcos, sin aviones, como si la humanidad entera hubiera tomado una decisión colectiva de no pasar por allí. Y cuando conozcas los motivos, entenderás perfectamente esa decisión. Para empezar, necesitamos hablar de un punto concreto en el mapa. Se llama Punto Nemo, y su nombre ya lo dice todo. Nemo, en latín, significa nadie. Es el lugar habitado más remoto de toda la Tierra. Desde Punto Nemo hasta la costa más cercana, hay aproximadamente 2.700 kilómetros en cualquier dirección. Para que te hagas una idea real de esa distancia, es prácticamente lo mismo que separar Madrid de Moscú, o Buenos Aires de Lima. Es decir, si estuvieras ahí en medio, estarías más cerca de los astronautas de la Estación Espacial Internacional que orbitan a unos 400 kilómetros de altitud que de cualquier ser humano en tierra firme. Ese detalle aparentemente anecdótico, en realidad resume a la perfección la naturaleza de esta región. Un vacío casi absoluto en un mundo hiperconectado. Pero el aislamiento es solo el principio. Lo que convierte al sur del Pacífico en una zona verdaderamente peligrosa es una combinación de factores geográficos, climáticos y oceánicos que se potencian entre sí de una forma casi cinematográfica. El Océano Pacífico Sur no es simplemente grande, es descomunal. Estamos hablando de más de 10.000 kilómetros de agua abierta ininterrumpida, sin ninguna masa continental significativa que frene lo que viene del sur. A diferencia del Atlántico, que es relativamente estrecho y está enmarcado por continentes en ambos lados, el Pacífico Sur es como una autopista de vientos sin ningún semáforo. Y eso tiene consecuencias enormes. En meteorología existe un concepto clave llamado fetch, la extensión de agua abierta sobre la que el viento sopla continuamente en la misma dirección. Cuanto más grande es el fetch, más energía acumula el viento y más grandes y poderosas se vuelven las olas. En el sur del Pacífico, el fetch es uno de los más grandes del mundo entero. El resultado son algunos de los vientos más brutales del planeta, conocidos entre los marineros con nombres que no dejan lugar a la ambigüedad: los Furious 50s, los Furiosos 50, menos y los Screaming 60s, los Aulladores 60. Estos apodos hacen referencia a las latitudes entre los 50 grados y los 60 grados sur, donde las corrientes de aire viajan sin obstáculos alrededor del globo con una constancia y una violencia difíciles de imaginar desde tierra firme. ¿Y qué produce todo eso en el mar? Mientras en gran parte del Pacífico las olas tienen una altura media de unos 3 metros, ya nada despreciable, en las regiones australes es completamente normal encontrar olas de 15 metros en condiciones que, técnicamente, se consideran normales. Durante una tormenta severa, esas olas pueden superar los 30 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, un barco carguero estándar tiene una altura sobre la línea de flotación de entre 30 y 35 metros. Es decir, una ola de tormenta en el Pacífico Sur puede literalmente barrer la cubierta de un gran carguero de punta a punta. Los destrozos que eso genera son catastróficos. Si los vientos son el motor de esta región, la corriente circumpolar antártica, conocida como CCA, es su arteria principal, y es, sin exageración, la corriente oceánica más poderosa del planeta. Impresionante, ¿no? Es la única corriente en el mundo que fluye alrededor del globo completo sin que ninguna masa de tierra la interrumpa. Rodea la Antártida de oeste a este, impulsada por esos mismos vientos incesantes que describimos antes, y transporta un volumen estimado de 150 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, es más agua de la que mueven todos los ríos del planeta combinados. Pero lo que hace a esta corriente especialmente peligrosa para cualquier embarcación no es solo su fuerza, es también su temperatura. Las aguas de la CCA raramente superan los 2 grados centígrados, incluso en pleno verano austral. Si una persona cae al agua en esas condiciones, la hipotermia puede aparecer en cuestión de minutos, no horas, minutos. Más al norte, entre los 40 grados y 50 grados sur, se produce otro fenómeno igualmente fascinante y peligroso: la convergencia subtropical. Es la zona donde las aguas heladas procedentes de la Antártida se encuentran con las aguas más cálidas del trópico.
Ese choque de masas de agua con temperaturas y densidades radicalmente distintas genera turbulencias extraordinarias, cambios bruscos en las condiciones del mar y un fenómeno llamado termoclina, una frontera invisible entre capas de agua a temperaturas muy diferentes que desestabiliza profundamente la navegación. Los barcos que cruzan esta zona a menudo reportan cambios repentinos e inesperados en el comportamiento de las aguas. Lo que parecía una travesía estable puede convertirse en una situación crítica en cuestión de horas. Quizás estés pensando, bueno, si los barcos tienen tantos problemas, ¿por qué no simplemente volar por encima de todo eso? La respuesta, aunque parezca sorprendente, es que los aviones tampoco lo tienen fácil aquí. Las corrientes en chorro en el Pacífico Sur están entre las más intensas del mundo y pueden superar los 300 km por hora. Para un avión comercial moderno, enfrentar vientos contrarios de esa magnitud supone un consumo de combustible tan elevado que muchas rutas se vuelven directamente inviables desde el punto de vista económico. Pero hay un factor aún más determinante: las regulaciones ETOPS. Esta certificación fue creada precisamente para regular la seguridad de los aviones bimotores en rutas que los alejan de aeropuertos donde puedan aterrizar de emergencia. El número en la certificación indica los minutos que un avión puede volar con un solo motor funcionando hasta alcanzar un aeropuerto alternativo. En los primeros tiempos de la aviación comercial, los bimotores no podían alejarse más de 60 minutos de un aeropuerto. Con el tiempo, esa restricción fue ampliándose: ETOPS 120, ETOPS 180, ETOPS 330, pero incluso con las certificaciones más avanzadas de la actualidad, el Pacífico Sur sigue siendo un desafío mayúsculo. Pensemos en un ejemplo concreto: la ruta entre Santiago de Chile y Auckland, en Nueva Zelanda. Si un avión sufre una emergencia en el punto medio de ese trayecto, los aeropuertos alternativos más cercanos serían la isla de Pascua o las islas Pitcairn. Llegar a cualquiera de ellos con un solo motor funcionando llevaría entre 3 y 4 horas. Eso supera incluso los límites de las certificaciones ETOPS 180 y en muchos casos los de ETOPS 330. Y si encima añadimos que estas pocas rutas tienen muy poca demanda de pasajeros porque no hay grandes centros económicos en esa parte del mundo que justifiquen las operaciones, el resultado es que las aerolíneas sencillamente no pasan por allí. Hay un último aspecto de esta historia que tiene que ver no con la geografía real, sino con cómo la percibimos. Gran parte de los mapas que hemos visto desde la escuela utilizan la llamada proyección de Mercator. Es muy útil para la navegación porque preserva los ángulos, pero distorsiona enormemente las superficies cerca de los polos. Esa distorsión hace que el Pacífico Sur y la Antártida parezcan mucho más grandes de lo que realmente son en el globo, lo que aumenta psicológicamente la sensación de vacío y lejanía. Pero hay algo más interesante todavía. En esa proyección, la línea recta entre Santiago de Chile y Sydney, Australia, no es la ruta más corta. La trayectoria realmente eficiente siguiendo la curvatura real de la Tierra pasaría mucho más al sur, rozando precisamente esas aguas turbulentas que todos prefieren evitar. La geografía real del planeta nos empujaría hacia el peligro. Así que los pilotos y capitanes lo que hacen básicamente es dar un rodeo consciente para alejarse de él. El sur del Océano Pacífico es, en muchos sentidos, la última gran frontera salvaje de nuestro planeta. No hay selvas inexploradas ni desiertos ignotos que puedan competir con lo que representa este rincón del mundo, una región donde la naturaleza todavía manda con autoridad absoluta, donde la tecnología más avanzada prefiere no arriesgar y donde el ser humano, por una vez, ha tenido la humildad de reconocer que hay batallas que no merece la pena librar. En un mundo donde casi todo está cartografiado, fotografiado, conectado y al alcance de un clic, el Pacífico Sur es una rareza, un recordatorio de que la Tierra todavía guarda espacios que nos superan. Y quizás sea mejor dejarlos así. Si este video te ha resultado interesante, no olvides dejar tu comentario contándonos cuál de todos estos fenómenos te sorprendió más. Y si quieres seguir descubriendo los rincones más extremos e insólitos del planeta, suscríbete para no perderte el próximo video.